ingresa a nuestro organismo. Y luego pues pasa el proceso de replicación, de división, de multiplicación y empieza el desarrollo de la enfermedad. Recuerden ustedes que llamábamos vectores a estos seres que llevan el agente causal hacia el ser humano y que habían dos tipos de vectores, los mecánicos, que simplemente lo que hacían era trasladar a los agentes hacia el huésped humano, y los vectores biológicos, aquellos en los cuales en su interior, en su organismo, los agentes causales sufrían un proceso de maduración, de reproducción. Entonces aquí vamos a hablar sobre vectores de tipo biológico, porque vamos a entender de que en el interior de estos insectos, los agentes virales, bacterianos, parasitarios, sufren un proceso de transformación para luego ser inoculados. Estas enfermedades pues han sido las que tradicionalmente se las ha conocido como enfermedades tropicales, porque han estado restringidas básicamente a zonas tropicales, subtropicales, en donde la temperatura, la humedad es importante. Pero como ya vimos en la primera clase, ahora no son pues enfermedades que exclusivamente vamos a ver en esas regiones, sino que en razón de la globalización, de la movilidad de las personas, estas enfermedades pueden encontrarse también ya en zonas templadas, en zonas frías, incluso como en el caso de nuestras ciudades del altiplano, cuando los pacientes se han infectado en zonas tropicales calientes, pero viven en esas ciudades frías y van a presentar sus cuadros clínicos allí. Entonces, ahora pues no es raro de que cualquiera de estas afecciones nosotros las podamos reconocer en nuestras ciudades, y para ello pues siempre hay que estar preparados. Bien, entonces vamos a iniciar el estudio de estas afecciones con las dos más importantes por la presentación reciente. Son enfermedades conocidas como emergentes, es decir, que no han estado anteriormente siendo parte de nuestro perfil epidemiológico, pero de unos 5 años para acá ya se encuentran en nuestro país e incluso pues han presentado un número importante de casos. Así que estas afecciones, tanto la fiebre chikungunya como la fiebre zika, son las últimas en ser descritas aquí en nuestro país y por eso las llamamos enfermedades emergentes. Esta revisión que vamos a hacer pues va a tener 3 momentos, como ya les había anticipado en la clase anterior. Un primer momento hace relación con la descripción de la enfermedad. Entonces aquí ustedes pues lo que van a presentarnos es todas estas características que tienen que ver con el agente causal, con la historia de la enfermedad, la historia natural, cómo es el periodo prepatogénico, cómo es el periodo patogénico y cómo es pues el periodo postpatogénico. ¿Qué sucede en cada uno de estos periodos? En el periodo prepatogénico, pues el periodo de incubación, el periodo en el cual el agente está en el proceso de replicación, de reproducción, de invasión de nuestro organismo, sin todavía manifestar ningún argumento, sea de signo, sea de síntoma. El periodo patogénico es aquel en el que ya se hacen pues evidentes estas manifestaciones. Y aquí pues lo que queremos es resaltar cuáles son las principales manifestaciones, aquellas que se encuentran más frecuentemente y las que rápidamente nos van a conducir a nuestro diagnóstico. Luego pues también nos harán conocer cuáles son los métodos de diagnóstico que se deben utilizar para llegar a una mayor certeza diagnóstica. Y finalmente, pues toda la evidencia relacionada con el tratamiento.
En farmacología, pues ustedes hacen revisiones de presentaciones sobre medicamentos, cuáles son las últimas revisiones, y entonces tienen que estar pues al día en cuanto al uso de estos fármacos para el tratamiento de las enfermedades. Este es el primer momento, entonces la revisión, la descripción de la enfermedad, los métodos de diagnóstico y su tratamiento. Un segundo momento tiene que ver con la distribución de la enfermedad en nuestra población, que es la epidemiología. Entonces vamos pues a reconocer cómo llegó al Ecuador, cómo se presenta, cuáles son las regiones de mayor riesgo, cuál es la forma de transmisión y el por qué se produce aquí en nuestro país la presentación de estos casos. Y en un tercer momento que va a ser la discusión de un caso clínico. Insisto en esto, el caso no es la lectura, qué es lo que ha pasado con un paciente y entonces ustedes toman un caso y lo leen simplemente así, así se hizo. No, el caso es la aplicación de lo que ustedes ya previamente han recibido como información para que solucionen ese problema. Entonces nos vamos a ubicar hipotéticamente en un servicio de salud, sea en primero, segundo, tercer nivel, para que le demos pues nosotros el manejo correspondiente a ese problema. Entonces pues el caso, como les he pedido a los compañeros que tienen que hacer la presentación, tiene que seguir este procedimiento, es decir, la clasificación de argumentos, la ponderación, la construcción de la escala de certeza para llegar a un diagnóstico presuntivo. Luego, cuáles exámenes van a pedir con el propósito de incrementar la certeza. Y una vez de que tengamos los resultados, pues establecemos ya nuestro diagnóstico definitivo. Posterior a eso, determinamos el manejo terapéutico, farmacológico, no farmacológico y finalmente las recomendaciones de tipo epidemiológico. ¿Sí? Entonces hoy vamos a referirnos a una enfermedad que ahora pues no aparece como registrada, no hay casos, pero lamentablemente pues sabemos de que esta situación de subregistro pues deja escapar cuál es la verdadera situación de estos problemas. Y chikungunya tuvo pues una incidencia tremenda que motivó que incluso las autoridades de salud tomen una política bastante extraña de esconder la realidad, de no querer demostrar que estábamos bordeando los 100.000 casos de esta afección, simplemente porque quería demostrarse que nuestro sistema de salud estaba funcionando perfectamente y que éramos mucho más eficientes en el manejo de estas enfermedades que nuestros vecinos Colombia y Perú. Entonces, de manera inexplicable, absurda, se prohibió que se reporten los casos de chikungunya para decir de que nuestro sistema, pues no estaba, nuestro país no estaba siendo afectado de una manera importante y si que habían casos, pues eran tratados de manera inmediata y efectiva. Entonces, por eso es que les digo que hay que tener mucho cuidado con este subregistro, porque supuestamente en el año 2020 no hemos tenido casos de nada, a excepción de COVID, y no todos los casos han sido reportados. Pues claro, el 2020 estuvimos en una situación bastante crítica y claro, el subsistema de vigilancia epidemiológica no funcionó bien y entonces por eso es que no tenemos reporte de casos, pero eso no quiere decir de que en realidad estas afecciones no estén con nosotros. Por eso vamos a seguirlas estudiando porque ya una vez de que llegaron y se instalaron y en existencia del vector que es de la Aedes aegypti, pues estas enfermedades, si bien no tendrán esa incidencia de 100.000 casos, pues estarán consideradas como una enfermedad endémica, es decir, que van a estar dentro de un rango bajo a lo que en años anteriores pues se tuvo valores demasiado elevados. Bien, entonces ahora pues vamos a escuchar a los compañeros que nos van a presentar
el tema de chikungunya, ¿no? Bien, Doctor, entonces, sí, disculpe que le interrumpa, soy Janet Abad. Es que yo tuve problemas para conectarme y me conecté cuando yo estaba hablando de la exposición y no pude decir presente. bueno, ya Disculpe. no hay problema, ya le arreglo. Ya, Ya. doctor, gracias. Entonces, comencemos, pues. Doctor, buenas tardes. Disculpe, tuve el mismo inconveniente. Kevin Cando, y usted tiene que presentar, creo. No soy Kevin, soy Santiago. Bueno, Toño. Ah, bueno, ya. Mil disculpas, Doc. Gracias. Comencemos entonces. Doctor, buenas tardes. Buenas Yo también tardes. tuve ese inconveniente de la conexión. Ya, buenas tardes, doctor y compañeros. El tema de hoy es chikungunya y es presentado por mi persona, Campos Vanessa y Cando Kevin. Siga Ya. nomás, siga, Vanessa, ya. Ya. Le El escuchamos. virus chikungunya fue descrito por primera vez en Tanzania en 1952 y durante los 50 años siguientes fue aislado en África y en Asia, donde causó varios brotes ocasionales. Desde el 2004, la fiebre chikungunya se ha propagado rápidamente. ¿Qué pasó la presentación? Ya. Se ha propagado rápidamente y se ha detectado en más de 60 países en Asia, África, Europa y las Américas. Ya. El virus chikungunya es un alfavirus de la familia Togavirus. Su modo de transmisión lo hace clasificarse además como un arbovirus. Este es un microorganismo con envoltura de una sola cadena positiva, RNA. También el virus es conocido por generar un cuadro febril acompañado por artralgias, rash cutáneo, entre otras manifestaciones que ya les explicaremos más adelante. Pásale a la siguiente. Ya, en la epidemiología, en el Ecuador se han confirmado 604 casos de chikungunya hasta marzo del 2016, siendo la provincia del Guayas la que ha tenido más casos reportados. La Organización Panamericana de la Salud durante el año 2016 había reportado 36.596 casos con sospecha de este virus, pero solamente fueron confirmados 1.600 casos. Y a nivel mundial se ha confirmado en 127 territorios hasta octubre del 2015. Como ven en la figura, se puede observar los territorios con casos confirmados, demostrando la diseminación global del virus. Pásale. A ver, les decía Kevin, justamente pásale. al inicio de clase esto, ¿no? Cuando la infección empezó aquí en el Ecuador, pues evidentemente no teníamos un número importante de casos, pero después del año 16, particularmente 17, 18, fueron años en que el número de casos se incrementó de manera muy significativa. En los últimos años 19, 20, pues como que ya no se reportan. Sin embargo, Ya. Ahora esa hablando de la idea de que tenemos un problema de registro. Bien, siga. Ya, ahora hablando de la dinámica de transmisión, tenemos los vectores y los reservorios. Hablando de los vectores, existen dos vectores principales para el virus chikungunya y estos van a ser el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Ambas especies de mosquitos están ampliamente distribuidas en los trópicos y el Aedes albopictus también está presente en climas templados. Dada la amplia distribución de estos vectores en las Américas, toda la región es susceptible a la invasión y a la diseminación del virus. Hablando de los reservorios, los humanos son el reservorio principal del chikungunya.
durante los periodos epidémicos. En los periodos interepidémicos, diversos vertebrados han sido implicados como reservorios potentes. Por ejemplo, en estos se incluyen primates no humanos, roedores, aves y algunos mamíferos pequeños. Siguiente. Pasar a la siguiente diapo. Ya estaba. No me sale. Está ya, mecanismo de transmisión. Ya. En el mecanismo de transmisión, en este caso tenemos que tener bien en claro que el virus se transmite a través de la picadura del mosquito, ya sea el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. No se transmite de persona a persona, sino necesita un vector, en este caso va a ser un mosquito. También se puede detectar el chikungunya una vez y luego se van a desarrollar anticuerpos que se encargan de proteger a las personas. Entonces, basándonos en el gráfico, el virus chikungunya se transmite entre los seres humanos a través de mosquitos. Entonces, tenemos que un mosquito no infectado puede ingerir virus al alimentarse de la sangre de una persona virémica. Esto quiere decir una persona en cuya sangre ya circula el virus. Entonces, a continuación, los virus se replican en el mosquito, pero este ya puede transmitir virus a un nuevo huésped no infectado al alimentarse de él. En la persona que va a estar recién infectada, el virus comienza a replicarse nuevamente hasta alcanzar altas concentraciones. Y si otro mosquito pica al nuevo huésped, en el momento en que éste tiene el virus circulando en la sangre, puede ingerirlos y así se reinicia un nuevo ciclo de transmisión. Ya, pásale a la siguiente. Ya. Entonces, ahora hablando de los periodos de incubación, los mosquitos adquieren el virus a partir de un huésped virémico. Después de un periodo promedio de incubación extrínseca más o menos de 10 días, el mosquito va a ser capaz de transmitir el virus a un nuevo huésped susceptible, en este caso el ser humano. En los humanos que ya son picados por un mosquito infectado, los síntomas de enfermedades aparecen generalmente después de un periodo de incubación intrínseca, más o menos de 3 a 7 días. Ya, pasaré a la siguiente. Aquí todo ya le proyectó. A ver, entonces entendamos de que el mosquito no se infecta o no se vuelve transmisor de manera inmediata. Es decir, le chupa la sangre a una persona y el virus que fue en la sangre, pues tiene que replicarse en las células del estómago del mosquito. Y luego, pues, quedan en las glándulas salivales para que cuando el insecto nos pica, nos inocula esa carga viral que tiene en su interior. Ese periodo demora en los mosquitos aproximadamente una semana. Es decir, el mosquito no es que inmediatamente que le picó a una persona le va a transmitir a otra. Tiene que pasar pues esta fase de replicación viral en el interior del mosquito para que vaya a una persona sana. Y como hablábamos pues de este periodo prepatogénico, aquel en el cual el virus empieza a replicarse en nuestro organismo, hace que demore aproximadamente también una semana en presentarse las manifestaciones. Bien, entonces, siga Kevin. Ya. Bueno, chicos, les voy a hablar sobre todo para empezar en el manejo clínico. Bueno, para el manejo clínico siempre debemos tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, en qué fase se encuentra la infección, si está aguda, subaguda y crónica. Esto ya igualmente lo vamos tocando un poquito más adelante a profundidad. En segundo lugar, si presenta el paciente alguna manifestación articular. Esto sobre todo porque el virus de la chikungunya es muy característico que presente sobre todo problemas o trastornos articulares en el paciente. Como también tener en cuenta si es que no presentar el paciente un problema articular. Esto nos puede guiar a que el virus haya invadido
otros sistemas, como por ejemplo en el sistema nervioso, que es algo, no es algo que se dé siempre, pero es algo común y puede desarrollar incluso hasta encefalopatías. Asimismo, debemos tener en cuenta los factores de riesgo si son graves, como por ejemplo si el paciente tiene enfermedades crónicas, si tiene edad avanzada o incluso si la paciente está embarazada. Y sobre todo tener en cuenta si el paciente hemodinámicamente se encuentra bien y sobre todo hidratado. Ya. En esta lámina podemos observar cómo podemos manejar al paciente en los 3 niveles de atención. En resumen, básicamente en el primer nivel lo que trataremos es aquel paciente que tenga los síntomas de una fiebre chikungunya típica, es decir, que tenga manifestaciones clínicas A ver, como pero Kevin, nos falta la descripción de la enfermedad, pues, porque esto es posterior ya. es SIDOC, solo es no, intro ya la siguiente ya Sí, voy hablando de eso. es que estamos hablando de algo que todavía no conocemos, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones características? No nos has dicho todavía, Ya, entonces, listo, mejor esto pásale aquí. más luego. Ya. Eso, ahí sí, ya, muy bien. Bueno, la fiebre chikungunya va a presentar una serie de síntomas o signos muy característicos, pero esencialmente aquí los hemos dividido eh, según los criterios de alto, mediano y bajo peso. En este caso podemos ver que tanto la fiebre como las poliartralgias tienen un nivel muy alto de incidencia en los pacientes. Como podemos ver, la fiebre se presenta entre 76 y hasta incluso el 100% de los pacientes. Las poliartralgias podemos verla de un 71 a un 100% de pacientes. Esto nos da la idea de que estos dos síntomas son los que van a tener peso sobre un paciente que venga por fiebre chikungunya. En cuanto al mediano peso, podemos obtener las mialgias, el dolor de espalda, las náuseas, y el rash. Asimismo, como bajo peso, podemos encontrar a la cefalea, a las poliartritis, que no hay que confundir las poliartralgias con las poliartritis, y finalmente la conjuntivitis, que es algo muy raro poder verlo, al igual que los vómitos. A ver, ¿cómo es la fiebre en esta enfermedad? ¿Qué caracteriza? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que en la chikungunya, la fiebre va a tener un valor superior a los 39 grados centígrados. Esto es muy importante porque muchas veces se puede confundir con otros trastornos que nos pueden desviar directamente del diagnóstico. Muy bien. A ver, entonces a la fiebre ya le cuantificamos y le damos una temperatura de 39.5, que es un valor elevado y de aparición súbita, ¿no? O sea, de pronto los pacientes se sienten febriles y eso es lo que nos van a contar. Bien, entonces vean ustedes justamente cuáles son esas manifestaciones que nos hablaba en la lámina anterior para que nosotros podamos ya inmediatamente plantear pues la posible razón de un caso de chikungunya. Entonces miren ahí, fiebre, poliartralgias, que son las más importantes, las mialgias, los dolores de espalda. Ese es un signo muy importante, quizás no al inicio, pero sí en la evolución de la enfermedad. Por eso hasta se llama así, chikungunya, porque los pacientes están encorvados con el propósito de calmar el dolor lumbar, el dolor de espalda. Entonces, en la fase inicial, pues, no es una manifestación importante, pero sí luego ya conforme pasan los días e incluso pues estas manifestaciones pueden durar meses hasta que el paciente se recobre por completo. Bien, siga adelante. Listo, bueno, volviendo un poquito a lo que es manejo clínico por niveles, ya una vez que entendemos cuáles son las manifestaciones, sobre todo las que les nombré son de la fiebre chikungunya típica, podemos entonces tener en cuenta que en el primer nivel son donde vamos a manejar estos síntomas típicos de la enfermedad. Sobre todo también informar a la población o al paciente sobre los signos de alarma que deben tener en cuenta, la prevención sobre todo y los cuidados que tenemos que indicarle al paciente que tiene que tener tanto en el hogar como en su comunidad. Asimismo, algo importante que tenemos que tener en cuenta es el reporte y la notificación de casos, tanto probables como confirmados. En este caso, si nuestro paciente ya presenta un caso confirmado de fiebre chikungunya, tenemos que elaborar el reporte y enviarlo a la base de datos.
En el segundo nivel de atención, lo que vamos a tener es un grupo de pacientes cuyo cuadro va a presentar morbilidad agregada. Puede ser una paciente que sea gestante, porque aquí sobre todo vamos a tener en cuenta casos atípicos donde la fiebre chikungunya ya ha avanzado más. Y asimismo vamos a tener esta clase de manifestaciones atípicas que requieren ya atención por especialidades, sea medicina interna, pediatría, incluso traumatología. Asimismo, vamos a tener pacientes con signos de alarma referidos obviamente desde el primer nivel de atención, y estos obviamente igual deben ser reportados y de ser ya necesario enviarlos ya al tercer nivel. Y finalmente, en el tercer nivel vamos a tener pacientes que ya van a estar directamente hospitalizados por los criterios de riesgo que se mencionan en el segundo nivel. Asimismo, vamos a tener en cuenta a los neonatos, a las mujeres embarazadas que dieron a luz y los niños dieron positivo para fiebre chikungunya, tienen el virus en su sistema, asimismo como menores de un año con comorbilidades, pacientes descompensados y sobre todo estas manifestaciones atípicas que ya requieren atención de especialidad. Muy bien, a ver, esa es la característica del manejo, del modelo de gestión de atención que tenemos aquí en el país, ¿sí? Entonces, el primer nivel es el que atiende estos casos que no tienen comorbilidades o que sean complicados. Y aquí está pues la base de todo el sistema de salud en el primer nivel, a donde ustedes van a ir como médicos rurales. Entonces ahí pues van a ver estas caracterizaciones muy típicas de la enfermedad que no ameritan hospitalización. Bien, vamos adelante. ¿Cuándo necesitan una hospitalización? Cuando ya Bueno, hay estas manifestaciones atípicas. A ver, ¿cuáles serán? ya, como nos mencionaba Doc, bueno, primeramente las manifestaciones atípicas o básicamente hay que tener en cuenta que la fiebre chikungunya es una enfermedad autolimitada y sobre todo va a requerir atención de primer nivel y hay reportes que registran que la fiebre chikungunya atípica es sumamente rara ver complicaciones por el virus, pero sin embargo sí se pueden dar en ciertos pacientes, sobre todo quienes presentan comorbilidad o algunas otras manifestaciones. Por ejemplo, en el caso del sistema neurológico, sistema nervioso, pueden presentarse manifestaciones clínicas atípicas que incluso no pueden tener fiebre o estas poliartalgias. Pueden darse enfermedades como meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré, parálisis flácida aguda, neuromiopatías, parálisis, parestesias. La que es más común y que es esta encefalopatía es una de las enfermedades del sistema nervioso a la que la chikungunya puede derivar. Convulsiones y síndrome cerebeloso. A nivel cardiovascular se puede dar insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatías isquémicas, miocarditis, pericarditis, arritmias, inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, esto es muy raro en el cardiovascular. En cuanto al dermatológico, se puede presentar dermatosis bulosos, descamación, lesiones tipo vasculitis, ulceraciones genitales, eritema nodoso e incluso hiperpigmentación. En cuanto al renal, se puede presentar nefritis, insuficiencia renal aguda, síndrome de secreción o inadecuada de hormona antidiurética. Y entre otras también, pero igual con menos incidencia, son la gastrointestinal, como hepatitis tóxica, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, anorexia, peritonitis. En el respiratorio, tos, neumonía, insuficiencia respiratoria, en trastornos hematológicos, sangrado gingival, linfadenopatía, la crioglobulinemia mixta, y en el renal, el trastorno materno-fetal y óbito-fetal. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que tener ciertos criterios antes de enviar a realizar un examen. Primero tenemos que tener en cuenta, las guías también relataban que tenemos tres opciones de diagnóstico, o sea, para confirmar un diagnóstico. En este caso, tenemos de un lado la biometría hemática, el PCR y la serología por método de ELISA. Aquí para el diagnóstico podemos, en el caso de la biometría hemática, debemos fijarnos en cuatro cosas. Primeramente, debemos poner atención a los leucocitos que pueden presentar una baja, es decir, leucopenia. Asimismo, en cuanto a los linfocitos, igual va a haber una marcada disminución o una ligera linfopenia. En cuanto a las plaquetas, aunque esto es un poquito menos
menos indicativo, pero aún así se toma en cuenta, se puede presentar una baja en plaquetas, una trombocitopenia, y en el hematocrito es sobre todo para sacar como un diagnóstico diferencial, sobre todo en relación al dengue, que ya lo voy a mencionar en la siguiente lámina. El RT-PCR sobre todo se le realiza en la fase aguda, que es dentro de la primera semana a partir del aparecimiento de los síntomas. Y en cuanto a la serología, que es el que más tendríamos en cuenta al momento de enviar un examen para confirmar nuestro diagnóstico, lo podemos realizar sobre todo para detectar tanto IgM e IgG. El IgM tenemos que tener en cuenta que podemos hacerlo de 3 a 8 días posteriores al aparecimiento de los síntomas, y la IgG debemos tener en cuenta entre 4 a 10 días después de la aparición de los síntomas, pero sin embargo es muy frecuente realizar IgM. A ver, entonces recuerden ustedes, regrésale por favor. Tenemos exámenes de certeza y exámenes de presunción. Certeza o directos es el PCR en tiempo real. ¿Cuándo lo podemos hacer? Durante la primera semana, es decir, los primeros días de la aparición de los síntomas. En ello, pues, está trabajándose para que sea una prueba que pueda ser utilizada ya de manera rutinaria. Todavía es bastante complicado, costoso, no hay el equipamiento y no lo podemos tener pues en todos los niveles de atención. Entonces nos vamos con las pruebas de presunción. Fíjense ustedes, pedimos una biometría. No son sus resultados argumentos de peso, porque no me ayudan a determinar si realmente es o no una chikungunya. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Leucopenia, trombocitopenia, linfopenia, es decir, una disminución tanto de la serie blanca como de las plaquetas, pero una disminución no muy importante. De la serie roja no hay alteraciones y entonces la biometría pues no me ayuda mucho. Y otro examen es el examen de titulación de anticuerpos. Aquí siempre les estoy insistiendo en lo mismo. Soliciten titulación de anticuerpos para chikungunya, para la enfermedad que sea. No me pidan ELISA. ¿ELISA de qué? Ustedes tienen que especificar qué es lo que desean que el laboratorio les demuestre. El laboratorista lo único que hace pues es seguir el procedimiento, pero de ahí la interpretación de esos resultados son del clínico. Entonces, si usted le dice al laboratorista titúleme los anticuerpos, él le va a titular y le va a responder si el IgM o el IgG están elevados o no. Pero usted sabrá pues si es que son o no son argumentos de peso para ayudar en su diagnóstico. Entonces, lo que le va a solicitar son titulación de anticuerpos para chikungunya. Bien, miren que son exámenes muy simples. Si es que estamos en un servicio de primer nivel, hacer un PCR va a ser imposible. Podríamos hacer entonces una biometría y una titulación de anticuerpos. Ya en los niveles superiores, pues si es un segundo, quizá podría ser un PCR. Pero si estamos, por ejemplo, en el hospital militar, es un hospital de especialidades, nos van a hacer el PCR sin ningún inconveniente. Entonces tenemos que ubicarnos en qué nivel de atención está para que solicitemos pues las pruebas, porque de nada gano a un paciente que está en un centro de salud, digo, vaya a hacerse en el laboratorio un PCR, pero aquí no hay, pues, entonces de gana estoy perdiendo la oportunidad. Vamos adelante. En cuanto al diagnóstico diferencial que te podemos establecer con la chikungunya, en primer lugar podemos encontrar a la malaria, cuya presentación va a caracterizarse sobre todo por la periodicidad de la fiebre y la alteración incluso de la conciencia. Podemos encontrar también a la enfermedad como enfermedad de la leptospirosis, la cual va a mostrar una mialgia severa, sobre todo en pantorrilla y congestión conjuntival. Asimismo, hemorragia en la misma estructura y puede presentarse con o sin ictericia y también puede dar oliguria.
También puede darse infecciones por virus Mayaro, e incluso esto hay que tener mucho cuidado porque el virus de Mayaro puede tener similitud en presentación clínica con la chikungunya. En cuanto a la artritis postinfección, incluyendo la fiebre reumática, que puede presentar artritis en una o más articulaciones grandes debido a la clamidia, shigella y gonorrea. Asimismo, la fiebre reumática se presenta comúnmente como poliartritis migratoria que afecta sobre todo articulaciones grandes. Y finalmente la artritis reumatoidea juvenil, cuyo comienzo abrupto se presenta sobre todo con fiebre y trastornos articulares en niños. Y bueno, el diagnóstico diferencial que les quería hablar sobre todo es con el del dengue, ya que ambos virus son transmitidos por el mismo vector, es decir, el Aedes aegypti, y asimismo pueden presentar manifestaciones clínicas similares. Sin embargo, aquí podemos tener en cuenta que el dengue tiene una evolución más tórpida y puede ocasionar incluso la muerte. En cambio, en la chikungunya los casos de muerte son sumamente raros. Asimismo, en el dengue se asocia a mialgias, incremento de transaminasas y leucopenia. En cuanto a la chikungunya, como les explicaba, es rara vez que se observen manifestaciones sumamente graves, pero sobre todo hay que tener en cuenta que esta enfermedad se asocia a la artralgia y al exantema. Asimismo, en ambas enfermedades, los pacientes pueden padecer un dolor corporal difuso, siendo mucho más intenso a nivel de articulaciones y tendones en la fiebre chikungunya. Se movió un poco. Bien, Bueno. a ver, miren entonces que esas manifestaciones de alto peso son las que nos sirven para hacer el diagnóstico diferencial. La fiebre y las poliartralgias y las mialgias. Entonces ya tienen ustedes en los dos cuadros que hemos visto, con la fiebre una caracterización un poco más particular hacia el dengue y hacia la malaria. Y en el caso de las mialgias, de las poliartralgias, el dengue, la leptospirosis, las artralgias, la artritis reumatoidea. Entonces, miren ustedes, siguen teniendo en consideración de que si un paciente tiene estas dos manifestaciones, estos dos argumentos de alto peso, ya rápidamente nos llevan a la probabilidad de que sea un dengue. Fiebre elevada de inicio brusco sobre los 39 grados y poliartralgias, pues a pensar en una fiebre chikungunya. Ahora, si ya hemos confirmado el diagnóstico, pues vamos al tratamiento. ¿Qué es lo que se recomienda para que se prescriba? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la fiebre chikungunya, si bien como les explicaba, es una enfermedad autolimitada, sobre todo hay que resolver los problemas que le pueden ocasionar al paciente, es decir, la sintomatología. Bueno, en cuanto a la fase aguda, primero tenemos que tener en cuenta que el paracetamol va a ser el fármaco de primera elección para el tratar este tipo de enfermedad. En cuanto a la prescripción, podemos decir que en los adultos podemos tener una dosis máxima de 4 gramos por día, pero una dosis de 1 gramo por día es más que suficiente en la mayoría de los pacientes, sobre todo para controlar el dolor y la fiebre. Para los niños hay que tener en cuenta que la dosis máxima de receta es dosis es de 40 a 60 miligramos por kilogramo o por día, perdón. También podemos tomar otro medicamento, en este caso el ibuprofeno, pero sobre todo hay que recetarlo en adultos, en niños casi no se recomienda, con una dosis de 40 miligramos por kilogramo por día dividido en 3 o 4 dosis. Asimismo, podemos tomar otras indicaciones en caso de pacientes a los que se les necesite prescribir AINES por un tiempo prolongado, ya que los AINES pueden tener efectos adversos en el sistema digestivo, por lo cual se los puede recetar ranitidina de 150 miligramos a 300 miligramos por día u omeprazol de 20 miligramos a 40 miligramos por día por 2 a 4 semanas. En pacientes, y esto es en casos severos que presentan prurito presente durante la infección, especialmente para las personas que presentan exantemas, se les es recomendado prescribirles cremas tópicas a base de óxido de zinc o antialérgicos por vía oral. Asimismo, en casos donde el paciente presente un dolor articular grave, en donde ya literalmente no aguanta el dolor el paciente, ya se recurre a usar a prescribir con otros medicamentos como son analgésicos narcóticos como la morfina o incluso corticosteroides. Ya.
Hay que tener también en cuenta otras indicaciones especiales, como por ejemplo en las embarazadas, donde el paracetamol, como les explicaba, no debe exceder más de 4 gramos al día. Asimismo, está totalmente contraindicado el uso de AINES y medicamentos de uso tópico, como el ácido acetilsalicílico, por ejemplo. En recién nacidos y niños, en casos donde la madre se dio una transmisión vertical y sobre todo pudo haber contagiado a su bebé, tenemos que tomar control o observación prolongada por lo menos 7 días sobre el niño. Asimismo, enviar exámenes para confirmar la viremia de la madre y con esto podría controlar al neonato por al menos 5 días, sobre todo la temperatura, si tiene signos de dolor, el estado de la piel y sobre todo la hidratación. Y finalmente, otras contraindicaciones que podemos tener en cuenta es el uso del ácido acetilsalicílico, el Siunain, en lactantes menores a 3 años de edad por la posible aparición del síndrome de Rey. Y en que también podemos tener en cuenta que la codeína está totalmente contraindicada en menores de 12 años. Ya en la fase subaguda y crónica, tenemos en cuanto al tratamiento farmacológico, podemos usar el ibuprofeno. En adultos, igualmente una dosis de 40 miligramos por kilogramo de peso por día, dividido en 3 o 4 dosis. También se puede usar el prednisona en los adultos en 0,5 miligramos por kilogramo de peso por día durante 10 días y asimismo irla reduciendo hasta llegar a una dosis de 5 miligramos por semana y hasta finalmente poder suspender. Sin embargo, si no existe mejoría, ya pasa a otro nivel de atención, es decir, a una especialidad, en este caso el reumatólogo. Entre otras indicaciones en en estas fases, podemos hacer el uso de corticosteroides vía parenteral o terapia tópica con AINES. La fisioterapia en estos casos es muy importante, ya que en las artralgias prolongadas y sobre todo en la rigidez ayuda al paciente a poder tener una mejor movilidad tanto de sus extremidades. Y asimismo es necesario monitorear la intensidad del ejercicio, ya que si bien es bueno también a que el paciente ayudarle a tener buena movilidad, incluso si sobrepasamos o esforzamos mucho al paciente puede causar daños en el mismo. Bien, miren entonces lo importante aquí para reconocer la caracterización clínica y de tratamiento. En las fases agudas muchas veces pues el uso de el ibuprofeno no está recomendado porque no tiene el paciente una condición dolorosa importante, pero conforme va avanzando el proceso, muchas veces el dolor ya no cede con el paracetamol y entonces vamos a tener que utilizarlo. Y recuerden ahí la dosis que incluso la estamos repitiendo con intervalos un poco más cortos, a 6 o 4 horas. El dolor lumbar, el dolor de espalda es muy intenso. Y eso pues amerita incluso que luego podamos usar corticoides para reducir la respuesta inflamatoria. Eso le pone al paciente pues en riesgo de desarrollar otros problemas, pero lo que más le molesta, lo que más le fastidia es esa incapacidad para moverse, para poder incluso enderezarse, porque va a estar encorvado. Entonces nosotros tenemos que determinar realmente cuál va a ser la necesidad de manejo que tengamos en ese paciente. Y aquí pues podemos utilizar ibuprofeno, podemos utilizar estos fármacos porque no hay riesgo tan alto de sangrado. Ya vimos que la trombocitopenia no era mayor, entonces no hay ese riesgo que tenemos en el dengue. Entonces, acá podemos utilizar ibuprofeno si es que los dolores son realmente demasiado fuertes, a veces insoportables para los pacientes. Bien, entonces con esta revisión que hemos hecho de la enfermedad, pues ahora sí nos vamos a poner a revisar el caso clínico. Y como les estuve diciendo, el caso clínico es la aplicación de esto que acabamos de ver, que muy bien nos ha hecho su compañero. ¿Qué es lo que entendemos por chikungunya y cómo vamos a manejarlo? Ahora, no está en nosotros venir acá y leer lo que se ha hecho en un caso clínico, no. Esa es una lectura de caso. Lo que vamos nosotros a hacer es una discusión
y manejo, solución del caso. Es decir, lo único que vamos a tener es la parte introductoria, el motivo de consulta, la anamnesis y el examen físico. Nada más. De ahí cada uno pues tiene que ir haciendo su propio análisis, porque nosotros no estamos aquí aprendiendo a ser auditores médicos para decir, este caso lo han manejado así, ¿por qué le dio esto? ¿Por qué no le dio el otro? No, nosotros somos los que vamos a resolver el caso y el auditor voy a ser yo cuando les tome el examen. Entonces ahí voy a decir por qué no hicieron esto y por qué no hicieron el otro. Pero ahorita pues ustedes van a manejarme este caso. A ver, Vanessa, vamos adelante. Ya, entonces, bueno, después de haberles dado la explicación de la enfermedad chikungunya, preparamos un caso clínico. Pásale a la siguiente, Kevin. Ya, entonces tenemos que es una paciente que se presenta en una sala de urgencias por una alza térmica no cuantificada. Se acompaña de cefalea con intensidad moderada y también náuseas y vértigo. Refiere que la fiebre y la cefalea iniciaron hace 5 días de forma súbita y sin causa aparente. Informa también que hace 2 días acudió a un centro médico donde se le administró analgésicos, pero la paciente no presenta mejora ya que la cefalea cesa momentáneamente, pero vuelve a presentarse en el transcurso del día. Sin embargo, la fiebre persiste, sobre todo en las noches, y al 4.º día de evolución, la paciente empieza a presentar dolor articular de tipo punzante en los hombros, rodillas, muñecas y tobillos. También la paciente no refiere escotomas, fotofobia, sonofobia, tampoco presenta alteración en el estado de conciencia, movimientos involuntarios, síntomas respiratorios, gastrointestinales ni urinarios. Entonces, aquí en esta parte hacemos la anamnesis, como ya verán, el nombre es Magdalena Terán, tiene 20 años, reside en Guayaquil, es soltera, católica, mestiza y estudiante. Pásale a la siguiente. Entonces, detallamos este caso en la historia clínica. El motivo de consulta es cefalea, fiebre y artralgias, que son las principales molestias que presenta la paciente. En antecedentes personales quirúrgicos, ha tenido una apendicectomía a los 18 años, alergias al ibuprofeno con reacción de rash cutáneo y angioedema. En hábitos no consume alcohol, no consume tabaco ni drogas y la micción presenta 4 veces al día. En antecedentes familiares, abuela y abuelo materno han sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Ya, entonces desarrollamos la enfermedad actual. Es una paciente que se presenta con alza térmica de 39 grados centígrados que se acompaña de cefalea holocraniana pulsátil y opresiva con una intensidad moderada que progresa hasta llegar a un nivel de 7/10 en la escala visual analógica. A esto también se presentan náuseas, vértigo, también refiere fiebre, cefalea, que como ya les dije había iniciado hace 5 días de forma súbita y sin causa aparente. También informa que hace 2 días acudió a un centro médico donde se le administró analgésicos, pero la paciente no presenta una mejoría en la cefalea. También al 4.º día de evolución, la paciente empieza a presentar dolor articular de tipo punzante en los hombros, rodillas, muñecas y tobillos, por lo que acude nuevamente al centro de salud, quien ordena una hospitalización. Pásalo a la siguiente. Entonces, en los signos vitales, la presión arterial presenta de 115 sobre 82, una frecuencia cardíaca de 89, frecuencia respiratoria de 20. En el peso tiene 60 kilogramos, mide 1.60 metros.
En el examen físico, la paciente consciente está orientada en las 3 esferas: hidratada, afebril, bradicinética. En la piel y faneras no presenta ictericia, tampoco palidez, ni lesiones dérmicas. Los ojos, en las conjuntivas se presentan rosadas, las escleras anictéricas, pupilas disocrónicas, normorreactivas a la luz. En la boca, las mucosas orales ligeramente se presentan secas, no presenta lesiones. El cuello está móvil, simétrico, no presenta adenopatías. En las extremidades, aquí lo relevante es que presenta un dolor punzante en los hombros, las rodillas, las muñecas y los tobillos. No presenta signos de artritis, tampoco edemas. En cuanto a la evaluación de neurológico, presenta un Glasgow de 15/15, las funciones mentales superiores conservadas, pares craneales sin alteración. Pásale a la siguiente. Ya, entonces, después de haberles explicado el caso clínico, hemos hecho la estructuración de argumentos. Entonces, tenemos biológicos, ambientales, el social y el institucional. En los biológicos clasificamos la fiebre alta de 39 grados centígrados, las artralgias, mialgias, la cefalea y la náusea. En los ambientales, lo más relevante aquí es que reside en Guayaquil, que es un lugar de prevalencia con enfermedades tropicales. En lo social, la vivienda no tiene mosquitero, tampoco había realizado fumigaciones en su vivienda. En la institucional, que previamente había acudido a un centro médico. Bueno, después analizando en la escala de certeza tenemos alto peso, mediano peso, bajo peso. En alto peso tenemos la fiebre alta de 39 grados centígrados y las artralgias. Le dimos 15 a cada una, entonces sumaron 30. En el mediano peso colocamos mialgias, náuseas, la residencia que vive en Guayaquil y las condiciones de la vivienda. A cada una le dimos 10 puntos y suman 40. Y en bajo peso la cefalea. Entonces, sumado todo, dio un porcentaje del 75% para una certeza diagnóstica de chikungunya. Muy bien. Miren ustedes, espérate, no le pongas todavía eso. A ver, hemos hecho referencia justamente a lo que mencionábamos hace un momento. ¿Será este caso una fiebre chikungunya? Partimos de esa pregunta, ¿no? Y ustedes encuentran similitud entre este caso y la descripción que hicimos. Y encuentran con que los pesos que ustedes han ponderado, pues nos llevan a un total de 75%. ¿Eso qué quiere decir? De que es muy probable que este caso sea un chikungunya. Ahora, ¿cuál es su decisión en este caso? Antes de nada, no me pases nada todavía. ¿Qué decide en este momento? Usted va a escribir en la historia clínica qué es lo que decide. ¿Está con el paciente en la sala de urgencia o con la paciente en la sala de urgencia? Ya le examina y dice haber analizado y me parece que esta es una chikungunya. ¿Qué hace? ¿Le Ya, hospitaliza? para ¿Le esto hospitaliza? se necesitaría, clínicamente tenemos un porcentaje del 75%, pero para que sea nuestro diagnóstico sea 100% correcto, tendríamos que hacer pruebas de laboratorio. No me oyes lo que te estoy preguntando. ¿Qué decisión toma con esta paciente? ¿Le hospitaliza o le va a tratar ambulatoriamente? Se le trataría ambulatoriamente porque no es algo muy, no es un caso como para hospitalizarle a la paciente. Ya, muy bien.
A ver, entonces, ¿qué hacemos luego? ¿Qué es lo que me decías? Voy a incrementar mi certeza haciendo exámenes. A ver, ¿qué exámenes le vas a hacer? Ya, pásale, Kevin. No me pases, no me pases, no me pases, no. Ya. Tú me dices, ¿qué exámenes vas a hacer? A ver, sería la prueba serológica para detectar las IgM y las IgG. ¿Cuál prueba serológica? No me oyen, no me están poniendo atención o qué es lo que pasa. ¿Qué dije? ¿Cómo deben hacer la solicitud? Es la titulación de anticuerpos para chikungunya. Eso. ¿Cómo vas a escribir en la historia clínica la prueba serológica? No, pues se da cuenta que un médico no puede decir esas cosas. Tiene que hacer, tiene que hablar o tiene que escribir de manera específica, hablar con propiedad. ¿Qué imagen tienen ustedes si le dice pues al laboratorio, hará esa prueba que es para el IgM o IgG? ¿Cuál? Pues usted le va a decir pues la titulación de anticuerpos para chikungunya. ¿Algún otro examen? Solo ese examen le solicita. A Una ver, biometría, doc. bueno, puede pedirle la biometría, ya entonces. No le pregunto si le va a solicitar, no es que le estoy diciendo si está bien o mal, sino, a ver, póngame, escriba en la historia qué exámenes le va a solicitar. Llámese titulación de anticuerpos, biometría, algún otro. Ya no, pues ya, ya. A ver, veamos los resultados entonces. Ya, entonces, como les A estaba ver, mencionando, no para me vuelva a incrementar. decir eso. Quíteme esa lámina. Usted está manejando el caso. ¿Para qué me está poniendo eso otra vez? Ya, eso es lo que quiero que me ponga. Muy bien. Observación en emergencia, biometría, titulación, solución salina. Ya, bueno, hasta ahí nos quedamos. ¿Cuáles son los resultados de los exámenes? Bueno, Doc, también colocamos la parte del cómo debemos hacer igualmente el pedido, lo que esperamos encontrar y aquí vamos a los resultados. Ya, muy bien. Bien, A ver, los dígame. resultados vamos a encontrar, como les había explicado, una disminución sobre todo en los leucocitos, desde una leucocitopenia, como podemos ver, tenemos de 3.300, cuando los rangos normales son de 4.500 a 10.000. Una linfocitopenia también, que podemos encontrar un valor de 710 cuando lo normal es de 1000 y hasta 4500. Aquí en el hematocrito también podemos notar que lo encontramos entre los rangos normales. Y en el caso de la titulación de anticuerpos para chikungunya podemos ver una IgM positiva y una IgG positiva, negativa, perdón. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, ¿cómo interpreta usted esos resultados? Bueno, una vez teniendo tanto la biometría como la titulación de anticuerpos, podemos notar a lo menos por la titulación de anticuerpos que nuestro paciente sí está cursando una fiebre chikungunya, lo cual ya confirmaría definitivamente nuestro diagnóstico. A ver, es un diagnóstico de certeza. Llegó al 100%. Eh, sí, Doc, porque ya una vez que tenemos a lo menos la parte de anticuerpos o la biometría, ya nos incrementaría la certeza mayor ya a Sí, pero 75%. no al 100%. A ver, esto deben tenerlo ustedes claro. El 100% solo se consigue cuando yo le veo a la gente causal. Y aquí le ha visto el virus del chikungunya. Ah, no, Doc. No, No, sería cuando ya pedimos la titulación de anticuerpos, doc. Eso ya No, nos daría un 100%. no, 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 pues, pero y es, los el- anticuerpos serán no, pues el virus. Usted le ve al virus. no. Sería, Doc, entonces con el PCR cuando ya se te llegaría Es, tal si vez a es un... que le haría un PCR y me sale positivo, ahí sí, pues es una prueba de certeza, porque lo que me está ahí identificando es el ADN del virus. En cambio, acá lo que estoy haciendo es establecer
la cantidad de anticuerpos que hay en la sangre. Entonces, no estoy llegando al 100%, estoy llegando al 99%, pero estoy ya pues en un rango elevadísimo. Yo confirmo con eso de que se trata de una fiebre chikungunya. ¿La biometría me ha ayudado en algo? Muy poco, ¿verdad? Entonces, a este examen pues yo le estaría dando un peso de un 15% para que me lleve, o un 20% que me lleve a un 95%, y con el laboratorio un peso bajo iría al 99%. ¿Qué escribe usted en la historia clínica? A ver, luego de estos exámenes. Bueno, Doc, en resumen, bueno, en la evolución lo que lograríamos describir es que la paciente, como se le administró ya en la evolución anterior le habíamos puesto que le administrábamos todo esto de, mm, No, este suero. a ver, pero si recién estoy confirmando el diagnóstico. O sea que usted le dio un tratamiento empírico. No, pues, espere primero a que se confirme el diagnóstico, pues para saber qué es una chikungunya. Y ahí voy a ver qué hago. A ver, veamos qué es lo que le da, pues. ¿Qué medicación, qué tratamiento? Ah, ya. ¿Cómo maneja este caso? Bueno, ya una vez que relativamente se confirmó el diagnóstico de fiebre chikungunya, entonces a la paciente ya le procedemos a dar la prescripción tanto farmacológica como no farmacológica. A ver, En el veamos caso, cómo está esa prescripción. ya, en cuanto a la receta, ¿Por qué está poniendo? A ver, si ustedes quieren presentar como se les ocurre el caso, entonces pásenles a sus compañeros y punto. No tengamos clase porque ya no hacen caso de lo que se les está diciendo. A ver, ¿dónde están pues las indicaciones iniciales en este caso? bueno, las indicaciones para la paciente, en primer lugar, sería la administración de paracetamol de 1 gramo por vía oral cada 8 horas por 8 días. En cuanto al dolor el dolor articular, recomendaríamos unas compresas de agua fría en articulaciones que tengan dolor. Asimismo, le otorgaríamos reposo relativo. También es importante llenar, como ya confirmamos del caso, llenar una hoja epidemiológica y asimismo un control dentro de 8 días para este caso. Y La nota médica, ¿de dónde me salió? Pues? bueno, en el caso de la nota médica, esto básicamente nos resume el estado del paciente actualmente después de confirmar el diagnóstico. En este caso, Yo no pido que ustedes me copien las historias clínicas, sino de que ustedes hagan sus propias prescripciones y su manejo es individual, no es la copia de lo que han hecho en el hospital. Entonces ustedes hacen lo que no deben hacer, les dije al comienzo. No somos los auditores como para estar viendo si han hecho o no han hecho bien. Entonces vamos paso a paso, pues chicos, ya tengo los resultados del laboratorio, entonces yo tengo ya mi certeza diagnóstica de que se trata de una fiebre chikungunya. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer en este caso? Su decisión es de que se maneja de manera ambulatoria, ya muy bien. Entonces, prescribe pues lo que está a la izquierda, pero la nota médica no tiene para qué ponerme aquí usted. Yo les voy a calificar los casos. Primero, cómo llegan a su presunción diagnóstica. Segundo, qué exámenes solicitan para incrementar su certeza. Tercero, ya con el diagnóstico definitivo, qué prescripciones, qué tratamiento me dan. Y cuarto, las
recomendaciones epidemiológicas, sus decisiones epidemiológicas. Ahora, en las prescripciones estas farmacológicas, a ver, paracetamol 1 gramo BO cada 8 horas por 8 días, compresas ya. Ahora tiene que darle la receta, pues, para que vaya a la farmacia y le den el medicamento. Entonces, ¿cómo va a ser la receta? Ya, doc, la receta la elaboramos, bueno, ya como le habíamos dicho, recetamos un paracetamol de 1 gramo, en este caso comprimidos, y el número de tabletas, dado que es la frecuencia será cada 8 horas por 8 días, el número de tabletas será solicitado será de 24. Y bueno, esto es para Muy la bien, farmacia. está bien, pues. Con eso le van a entregar las 24 tabletas que tiene que tomarse 3 diarias por 8 días. Muy bien. ¿Y cuáles son las recomendaciones epidemiológicas? Listo. A ver, Eh, ubíquense, chicos. La paciente está en Guayaquil. sí, Entonces, vive en una zona, en una casa que ustedes le han puesto que no es de una condición de seguridad en cuanto a la protección. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le van a prescribir? ¿Qué le van a indicar, a recomendar para que no se infecte su familia, ella misma? A ver, vamos adelante. bueno, en primer lugar, debemos tener en cuenta que como nuestra paciente, como usted lo explicó, no tiene una vivienda con condiciones en las que pueda protegerse de los vectores. En este caso, le recomendamos a la paciente que ubique tanto mallas, puede ser metálicas, tanto en puertas como no, en ventanas, tanto puertas como ventanas. Asimismo, se le recomienda a la paciente dormir bajo toldos. Esto es muy importante porque como nos explicó mi compañera, la paciente pues está dentro de los días en los que puede estar virémica, es decir, el virus todavía circula en su sangre. Entonces, si la paciente no duerme con un toldo, un vector, en este caso el Aedes aegypti, puede llegar, picarle, eh, ingerir el virus y con esto se reinicia el ciclo de transmisión. Asimismo, se le recomendaría usar prendas de vestir largas, es decir, pantalones con basta larga, e igualmente camisetas de manga larga con el fin de prevenir o el objetivo también de que no se reinicie este ciclo de transmisión y pueda infectar a otros familiares también. Y en cuanto igual a los reservorios que pueda haber, debemos indicarle al paciente que si tiene por ahí por alguna reserva donde puede estancarse agua, debe estar atenta y en este caso vaciar esos contenedores. Igualmente, si hay la oportunidad de que se pueda realizar fumigaciones más, o sea, fumigaciones periódicas para evitar que estos vectores puedan reproducirse e igualmente seguir infectando. Muy bien. A ver, Vanessa, ¿y con el resto de las personas de la familia qué haría? Eh, con el resto de las personas de la familia podrían ponerse eh, lo que son lociones para evitar que los mosquitos les piquen, usar prendas de manga larga, ¿Qué otra cosa? Pues algo importante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué las puede pasar? fumigaciones en la... No, 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 no. Con cada uno de los miembros, pues a ver, ¿qué puede pasar con las otras personas de la casa? ¿O qué pudo haber pasado con los otros miembros? Si no, o sea, si no toman las medidas de prevención, No, no, no. Eso ya es general para todos. Pero a ver, si vive con 3 hijos, ¿qué les pasan a los hijos? ¿Qué pudo haber pasado con esos chicos? pueden ser susceptibles a la enfermedad ¿Y cómo sé que están o no con la enfermedad? a través de la... Clínicamente, si Pueden ser presenta, asintomáticos. sería un aislamiento para que
A ver, pero con un poco de sentido común, pues. ¿Cómo se infectó la señora? Sería evaluándoles a través de la clínica, a ver si presentan síntomas, verificando si tienen alguna picadura. ¿Qué ley que van a tener? Pues si están en la misma casa. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Ya ustedes estudiaron en epidemiología. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es la búsqueda activa de casos? ¿A qué se refiere la búsqueda activa de casos? Realizar un seguimiento a los familiares. Ya, pero ¿qué tengo que hacer? Pues no es solo verles. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? A ver, Kevin, También ayúdele. las titulaciones de anticuerpos. Ya, pues eso, pues hija, eso. Esa es la búsqueda activa de casos. Tengo que ir a buscar dónde hay otros posibles casos y para eso hago pruebas a toda la familia. Entonces, si ahí estuvieron 3 o 4 personas, si una se enfermó, los otros 3 es posible que también estén enfermos. Y entonces tengo que hacerles una titulación de anticuerpos a ellos también. Ese es el manejo epidemiológico, pues porque ¿qué es lo que estoy tratando de hacer con eso? Cortar la diseminación de la enfermedad. Entonces, si estas personas siguen ahí, pues asintomáticos, los mosquitos les pican, entonces van a seguir difundiendo por toda la comunidad la enfermedad. Entonces, le aíslo a la persona, verifico todas las condiciones de la casa y además hago pues este trabajo de buscar activamente. Bueno, a ver, para la presentación de mañana, a ver, vamos haciéndolo así, con una secuencia lógica, pero no simplemente de recitarme, de leerme, de decir esto se hizo o esto hay que hacer, pero sin entender adecuadamente qué es lo que tengo que hacer. Está bien, les falta afinar esos pequeños detalles que ya en la próxima clase, en los siguientes casos, lo iremos haciendo. Entonces mañana nos vemos a las 2 para revisar el tema de Zika, ¿no? Muy bien, jóvenes. Hasta mañana, entonces. ¿Qué le pasó a Kevin? Se congeló la imagen. Sí, Doc, se me congeló la cámara. Ah, quedó viendo al infinito. Bueno, nos vemos mañana, chicos. ¿Están bien? Gracias, doctor. Gracias, Doc, hasta luego. Ok, hasta mañana. Hasta mañana, doc. Hasta mañana, doctor.